El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen ustedes que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes suceder esto, sepan que Él está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, estamos ya en este 33º domingo del tiempo ordinario, penúltimo de este año litúrgico, y el próximo domingo ya celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y comenzamos un nuevo año litúrgico después con el tiempo de Adviento. El Evangelio de este domingo concluye con esta frase de Jesús que podría resultarnos difícil de interpretar. De aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Antes que nada debemos observar que este es el único caso en el Evangelio de San Marcos en que Jesús, hablando de sí mismo, se da el nombre de Hijo, sin más. Y lo hace en relación al Padre y afirma que hay algo, es decir, ese día y esa hora, que solo el Padre conoce. En esta expresión el Padre no puede ser más que Dios mismo. Este es un importante texto que revela que el Padre y el Hijo, dos personas distintas, cada uno es el mismo y único Dios, pero son dos personas distintas. Y la dificultad está en la diferencia que introduce entre el Padre y el Hijo. Entre los que ignoran aquel día y hora, hay una progresión. Cuando dice Jesús, nadie sabe nada, se refiere primero a todos los hombres. Es decir, ningún hombre, nadie de nosotros ha pretendido y debe pretender saber el día y la hora en que ocurrirán los eventos futuros, tanto menos si estos son finales. Pero luego Jesús da un paso hacia el mundo trascendente, es decir, ni los ángeles del cielo conocen el día y la hora. Los ángeles no pueden revelar a los hombres ese momento, porque tampoco ellos saben nada sobre aquel día y la hora. La dificultad está en que también el Hijo se incluye
por así decir, en el lugar de los que no saben, mientras que el único que sabe es el Padre. Pero esta diferencia entre el Padre y el Hijo es imposible. No hay nada que el Padre sepa que el Hijo no sepa. Por eso cuando Jesús dice, nadie sabe, ningún hombre, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, este no saber del Hijo es en realidad, podríamos decir de una manera de hablar, no querer revelar. Es decir, no quiere revelar a los hombres, ¿no?, ese día y esa hora. ¿Para qué? Para que los hombres, para que todos nosotros estemos siempre vigilantes. Y la frase siguiente es precisamente un llamado a la vigilancia. Estad atentos, vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Esta interpretación que he dado está confirmada por el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se enfrenta el mismo tema. Los apóstoles preguntan a Jesús resucitado: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ellos están hablando de un reino de Israel terreno, que es parte de la historia presente, y piensan que ya es tiempo de restablecer el esplendor que tenía ese reino en el tiempo del rey David. Jesús, en cambio, se refiere a un reino eterno, a un reino que vendrá de nuevo con gloria, y su reino no tendrá fin. En su respuesta, Jesús se refiere al momento de su venida final. A vosotros no os corresponde conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. En esta respuesta Jesús da a entender que Él conoce ese momento, pero no lo revela a los apóstoles, porque a ellos no corresponde conocerlo, como tampoco a nosotros. Aquí Jesús aparece claramente del lado del Padre. El Padre ha fijado ese momento con su autoridad y el Hijo lo conoce, pero no lo revela a los hombres, por el peligro que podríamos tener de conocer. Si lo revelara ese día y esa hora, pues viviríamos muy descuidadamente. Bueno, ya conocemos el día y la hora, ya el día anterior nos convertimos, ¿no? Aquel día y hora será anunciado por una serie de trastornos cósmicos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, como hemos escuchado al inicio del Evangelio, la palabra de Jesús. Pero eso es algo relativo. Lo importante viene ahora. Pero, ¿qué es lo que ocurrirá en aquel día y aquella hora? Y esto es lo importante, esto es lo trascendental. Jesús responde: entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre las nubes con gran poder y gloria. Quizá muchas veces nos quedamos y hablamos de cataclismos que sucederán y que esto, y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, caerán las estrellas del cielo. ¿Qué pasará? Eso es relativo. Lo importante es lo otro. Vendrá el Hijo del Hombre en gloria, en poder. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Estos hechos son los que pondrán fin a la historia humana. Se nos revela aquí el sentido de la historia.
Esta historia nuestra es una línea que avanza hacia un punto final fijado por Dios. Ese punto será la segunda venida de Cristo. Esta vez Él vendrá con gloria a juzgar, como decimos en el credo también, como profesamos, a juzgar a los vivos y muertos. Y como dice el profeta Daniel que hemos escuchado, todos resucitaremos. Los sabios, unos para la vida eterna, los impíos, los perseguidores, para el castigo eterno. Todo esto está expresado en forma dramática en el libro del Apocalipsis. Allí se nos describe esta visión. Vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro y leerlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. El que está sentado en el trono es Dios. El libro que tiene en su mano derecha contiene el plan de Dios sobre la historia de los hombres. En la historia todo está ordenado por Dios, pero el libro de la historia está sellado y nadie es capaz de abrirlo y conocer su contenido, es decir, la lógica interna del proyecto de Dios es inaccesible. Por eso muchas veces nos cuesta entender los caminos de Dios. Los primeros cristianos, en los primeros siglos, no vivían como los demás, es decir, como gente sin esperanza. Por eso podríamos dividir a los cristianos de nuestro tiempo en 2, diríamos, categorías, por así decir, ¿no? Unos, los que no esperan nada, los cristianos que no velan, que no están vigilantes, que no esperan nada, que no aguardan nada. Son aquellos que se han instalado en el mundo y que viven confundidos con él, con todo lo que esto significa. No esperan nada. Son cristianos por educación, por algunas prácticas con las cuales creen haberse asegurado firmes derechos en la otra vida. La vuelta gloriosa de Cristo, el fin y el juicio de este mundo son más que cosas exageradas que no están al alcance de su mentalidad. Ellos, desde luego, no las esperan. Lo que esperan es todo lo contrario, que continúe lo más posible su pobre vida y sus pobres caprichos de aquí abajo. Comentando un salmo: aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Vino, y comenta San Agustín, vino una primera vez, hablando de Jesús, pero vendrá de nuevo. ¿Ven? Entonces verán al Hijo del Hombre venir con poder y gloria. En su primera venida pronunció estas palabras que leemos en el Evangelio: desde ahora veréis que el Hijo del Hombre viene sobre las nubes. ¿Qué significa desde ahora? ¿Acaso no ha de venir más tarde el Señor, cuando prorrumpirán en llanto todos los pueblos de la tierra? Primero vino en la persona de sus predicadores y llenó todo el orbe de la tierra. No pongamos resistencia a su primera venida y no temeremos la segunda.
¿Qué debe hacer el cristiano, por tanto? Servirse de este mundo, no servirlo a él. ¿Ven? Qué bonito. Servirse de este mundo, no servir al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tienen han de vivir como si no tuvieran, según las palabras del apóstol. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, los que compran como si no poseyeran, porque la representación de este mundo se termina. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El que se ve libre de preocupaciones, dice San Agustín, espera seguro la venida de su Señor. En efecto, qué bonito, ¿qué clase de amor a Cristo es el de aquel que teme su venida? Es decir, tememos la venida de Cristo, tememos que venga otra vez. Pues ¿qué clase de amor tenemos a Cristo? ¿No nos da vergüenza, hermanos? ¿Lo amamos? Decimos que amamos a Cristo y sin embargo tememos su venida. ¿De verdad lo amamos?, pregunta el santo. ¿De verdad amamos a Cristo? ¿No será más bien que amamos nuestros pecados y por eso tememos su venida? Y dice el santo, odiemos el pecado y amemos al que ha de venir a castigar el pecado. Él vendrá, lo queramos o no. El hecho de que no venga ahora no significa que no haya de venir más tarde. Vendrá y no sabemos cuándo. Pero si nos haya preparados, en nada nos perjudica esta ignorancia. En nada nos perjudica esta ignorancia. Y sigue el santo, no leo todo, pero qué bonitas estas palabras, ¿no? Si amamos a Cristo, no temamos su venida. No temamos su venida. Odiemos el pecado, amemos al que ha de venir a castigar el pecado. Él vendrá, lo queramos o no. El hecho de que no venga ahora no significa que no haya de venir más tarde. Vendrá y no sabemos cuándo, pero si nos haya preparados, en nada nos perjudica esta ignorancia. En nada, no sabemos cuándo y no sabemos el día y la hora, pero si estamos preparados, puede venir en cualquier momento. En nada nos perjudica esa ignorancia. Pidamos pues a la Virgen María, queridos hermanos, pidamos a la Virgen María que nos ayude a estar preparados para ese día y a esa hora, viviendo en la esperanza de la venida gloriosa de Jesús.